¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo estamos? Me gustaría comentaros una experiencia que tuve, una experiencia sobre cuál es el estado de nuestra democracia, de cuándo vamos a votar y de cómo yo, en el proceso para ser presidente de mesa, algo que me tocó cuando tenía hace unos años, en el 2019, y quería trasladarlo y comentarlo con vosotros para ver desde ese proceso cómo realmente la democracia quizás no es oro todo lo que reluce, porque existen deficiencias como las que puedo comentar. Me gustaría hacer un inciso a este respecto, y es que no quiero levantar eh, y dividir a la población. No quiero levantar viejos odios, enemigos y demás. Me gustaría comunicar esto como experiencia real de lo que me pasó, porque igual que cuando fui presidente dije lo tengo que hacer de la manera más imparcial posible, cumpliendo a mi función, porque es una representación, en ese caso una función que tengo que hacer en nombre de la población que está votando para que sea un proceso lo más correcto, limpio y justo, pues de la misma forma hoy no quiero tomar ningún tipo de emoción y quiero transmitir tal cual lo viví, tal cual los hechos que recuerdo y que quedaron marcados porque son especialmente graves por la hipótesis que os voy a plantear y que la voy a comunicar porque realmente es como fue y alguien podrá decir, bueno, lo estás diciendo porque realmente tienes interés o lo que sea. Bueno, tengo interés en tanto en cuanto defienda a mi persona como ciudadano y al resto de personas que realmente creen que esta democracia funciona. Pero no quiero señalar o a unos y a otros, solo quiero comentar y trasladar lo que realmente ocurrió. En este sentido, las semanas antes de la votación, pues lo típico, hay ciertas veces que estás en grupos y se comenta el tema de la votación. Y yo recuerdo estar en una mesa comiendo aquí en Cataluña, yo vivo en Cataluña, y estaba en una mesa comiendo y se habló de ¿vais a ir a votar? Preguntó una de las personas que estaba a la mesa. Y yo en este caso dije, sí, voy a ir a votar. Y otros también dijeron que sí y tal. Pero casualmente solo llamó la atención mi sí a la persona que hizo la pregunta. Y me hizo la contrapregunta diciendo, ¿pero cómo? ¿Tú no eras de Soria? Y yo dije, bueno, sí, soy de Soria, pero vivo aquí desde hace un tiempo, pago mis impuestos aquí y quiero ir a votar. A lo que siguió, joder, vienen de Soria a jodernos las elecciones. Y a lo que volví a reafirmar, no, realmente creo que tengo el derecho a hacerlo, ya que si pago ciertas de mis cotizaciones aquí y como las pago, pues tengo, creo, el derecho a poder determinar cuáles van a ser los representantes dentro de los que me dan a elegir, para los cuales creo que van a gestionar mejor los fondos que doy, para que en este caso pueda vivir en una sociedad que sea en el entorno en el que vivo lo mejor posible, para todos. Bien, a esta respuesta más o menos que di, me contestaron y se quedaron un poco blancos, yo creo que no se esperaban esa contestación y dijeron, no, no, está claro, tienes razón, tienes derecho, tienes derecho. Pero aquí me gustaría, y lo he meditado muchas veces, el hecho ya de por sí de la diferencia. Simplemente por decir yo voto, yo lo dije como si fuese normal, provocó en esta persona que hizo la pregunta una reacción contrariada, como si por qué este de fuera viene a quitarnos la elección nuestra legítima. Y yo creo que este tipo de reacción eh, pudo ser subconsciente en gran medida y está influenciada por un ámbito social que lleva a pensar que no somos nosotros somos una cosa, ellos son otra y los que decidimos aquí somos nosotros.
no respetando incluso al que está aquí, está pagando, quizás quiere vivir aquí o quiera tener parte de su vida aquí y no se respeta que esa persona vaya a votar. No es hasta el momento en el que se da una visión argumentada a esas personas que entienden que no se puede decir quizás esas cosas de esa forma porque estarías negando el derecho de que alguien vaya a votar y no solo negando, sino estás diciendo que yo estoy haciendo esa acción para joder a un cierto grupo social o para fastidiar a un cierto grupo social. Eso como introducción. Por otro lado, ya el día en el que fui presidente de mesa y yo estuve allí, no quiero entrar en todos los detalles, pero fue para mí bastante revelador ver cómo yo tenía las listas, yo recibía los DNIs y recuerdo que todas estaban escritas en castellano. Y cuando yo leía los nombres, pues hubo varias personas en las que yo al leer el nombre en castellano, pues profirieron aspavientos, insultos, etcétera, solo por ese mero hecho de yo nombrar a la hora del censo unos nombres de una forma o de otra. Cosa que yo no podía saber si alguien prefiere que le llamen de una forma o de otra. No sé si me explico, pero la gente cuando ya lleva tanta tensión social, cuando la gente lleva todo eso dentro, en sus venas, todo ese proceso psicológico de décadas o incluso de más de 100 años, desde el nacimiento del nacionalismo en el siglo XIX, pues cuando lleva tantos años la gente eso dentro, pues no se paran a pensar si la gente que tiene delante, la persona, en este caso yo, realmente sabe cómo se llaman. Y profieren insultos, aspavientos, da igual, sin considerar a la otra persona. Yo en este caso, si me dices que te llamas de una forma o de otra, yo te llamaré de una forma o de otra. Pero yo en este caso, cuando leo tu DNI, no puedo saberlo. Y yo puedo entender que alguien diga, bueno, yo prefiero que me llamen de una forma u otra, pero en este proceso, cuando alguien lo está leyendo y no sabe cómo quieren que te llamen, pues te tendrá que llamar como aparece en esa lista. Y en esa lista era un nombre y no era otro. Y el ver las reacciones que tenía la gente, primero me chocó y bueno, yo no hice nada allí, simplemente vi cómo reaccionaban, tranquilo, pero me pareció increíble el ver todas las emociones y toda la situación psicológica mental que le han hecho a la población en este sentido. Después, ya en aquel proceso, y cuando finalizaron todas las votaciones, recuerdo que éramos 3 mesas en ese lugar de votación. Yo estaba de presidente de una de las 3 mesas y como seguramente sabéis, pues suelen haber apoderados de los diferentes partidos. Si no recuerdo mal, solo había uno de Ciudadanos, creo que había varios del PSOE y lo que sí recuerdo es que en mi mesa no estuvo el de Ciudadanos en ningún momento, solo estuvo PSOE, Junts, Esquerra y la CUP. Recuerdo además que la CUP, Esquerra y Junts eran 3 mujeres y, si recuerdo bien, llevaban las 3 bolsos. Por lo tanto, en mi mesa solo estaban 4 apoderados, PSOE, Junts, Esquerra y la CUP. No recuerdo del PSOE porque no actuó demasiado en lo que voy a contar al siguiente, pero sobre Junts, Esquerra y la CUP sí recuerdo que eran, creo recordar que eran de Junts, Esquerra y la CUP, creo recordar que eran 3. Bien, cuando empiezan a salir los votos, el presidente tiene la responsabilidad, la función,
pues de ir cantando los votos y depositándolos en montones en función del partido que se va votando. Mientras lo hacía, yo en mi cabeza decía, bueno, yo puedo tener unas ideas u otras o estar más a favor de un partido o de otro, pero mi función aquí es hacerlo de manera más imparcial posible y de esa forma intenté leer cada uno de los votos que la gente había depositado. Mi sorpresa llegó como cuando cada vez que decía 3 de los partidos que salieron en los votos, pues alguien de apoderados de CUP, de la CUP, Esquerra o de Junts, decían palabras como fachas, decían palabras como cómo pueden votar tanto a estos grupos profiriendo cualquier tipo de cosa detrás de ello. Y esto no fue solo en un voto, ni en dos, ni algo esporádico dentro de la lectura de aquellos votos, sino fue algo que no fue esporádico, que fue bastante común cada vez que salía un voto de 3 partidos, de Ciudadanos, PP y Vox. Cada vez que salía un voto de estos tres, estas tres personas, pues en buena parte de las veces que salían votos de estos tres partidos, pues decían cosas como fachas o cómo pueden haber tantos fachas, cómo puede votar tanta gente a estos partidos, etcétera, etcétera. A los otros partidos cuando salían, pues no se hacían estos mismos comentarios. Y bueno, yo, dentro de que eso me parecía no correcto, no ético, seguí haciéndolo con total independencia. Intenté hacerlo de manera más imparcial posible. Sin embargo, pues hubo todos estos insultos, todas estas ataques cada vez que se pronunciaban estos tres partidos. Lo que sí también ocurrió es que en el momento de organizar los votos, estas tres personas empezaron a ubicar los votos y se focalizaron en los votos nulos y votos en blanco. Yo como presidente mi responsabilidad era asegurar que se hacía todo esto de forma limpia, correcta, etcétera, ¿no? Entonces en un momento dije, por favor, ¿me podéis pasar los nulos y en blanco que los quiero revisar? En ese momento, pues cogí el montón de los nulos y blanco y mi sorpresa fue cuando encontré votos en blanco que no estaban en blanco, sino que estaban bien rellenos y nulos que se habían dicho que estaban mal rellenos cuando sí que estaban bien. Mi sorpresa fue más aún cuando al ver y mostrar a todas las personas que estaban allí en la mesa, los apoderados allí en la mesa de los partidos y también el resto de personas que habían que estaban conmigo en la mesa, pues al ver todos que lo que yo estaba diciendo, que esos votos nulos o en blanco realmente no eran nulos y no estaban en blanco, sino que realmente eran válidos, mi sorpresa fue cuando mentalmente vi, sin querer señalar a nadie porque no tenía pruebas al 100%, me di cuenta de que todos esos votos nulos y en blanco que estaban siendo descartados, todos provenían de tres partidos. Y sí, eran de los tres partidos sobre los que se dijeron temas como facha, cómo puede haber tanta gente votando a ellos. Y eran votos para Ciudadanos, votos para el PP y votos para Vox. Votos que gracias a que cogí esos montones, pues volvieron a considerarse. En aquel momento me di cuenta de que eso fuera así era bastante improbable estadísticamente, que de tres partidos que en aquel sitio donde yo estaba tenían un 20 o 20 y algo por ciento en total de los tres,
que solo hubiese encontrado votos nulos y en blanco de esos tres partidos era estadísticamente muy improbable. Sin embargo, yo no tenía la certeza o la capacidad al 100% de decir que los que habían tocado esos montones y esos votos lo habían hecho de forma direccionada. Pero al ver el riesgo que suponía que siguiesen tocándose votos sin que pasasen por mis manos y sin mi control, llamé a la persona que había para las tres mesas de la Junta Electoral Central, le llamé y le pedí que a partir de ese momento nadie tocase los votos y que todos pasasen por mi mano para poder comprobar que realmente estaban bien o no. Evidentemente, si los tenía que mostrar, los iba mostrando, pero que pasasen por mí. Lo que quiero deciros con esto es que tuve que hacer esa decisión de llamar al de la Junta Electoral Central, lo tuve que hacer en conciencia porque existía un riesgo de que se siguiesen cogiendo votos y haciendo montañas que no atendiesen a lo que los ciudadanos habían votado. Me dio realmente mucha pena darme cuenta de que con gran probabilidad, no puedo decir 100%, pero mi hipótesis es que aquello se hizo de forma premeditada por esas tres personas para que los votos de los que esas mismas personas, en buena parte de que cada vez salía un voto, llaman partidos fachas o partidos a los que nadie debería votar, pues que esas personas iban con la intención de quitar votos a esos partidos. Y que si ven, pues yo en ese momento, pues ya podéis imaginaros, hace 5 años, pues aún era más joven, un chaval joven, que si hacemos varios comentarios quizás se amedrenta, no dice nada y demás, pues quizás deje pasar y si en lugar de haber en esa mesa un 20-25% de votos de esos tres partidos, pues hay un 15, un 20, pues mejor porque así parece que esos partidos fachas pues van hacia abajo en lugar de crecer en intención o en voto real de la población. Con esto no quiero decir que todo eso sea 100% cierto, porque realmente yo no lo puedo decir así y por tanto no pude hacer ningún tipo de acusación. Pero sí puedo decir que las estadísticas ayudan a saber si existe el riesgo de que algo esté funcionando mal y de que exista una premeditación. Y en este caso yo creo que la hipótesis es que la existió, al menos así lo creo, en base a los comentarios, en base a que solo había votos de esos partidos que habían sido desplazados de forma incorrecta hacia nulos o blancos. Otra hipótesis es que quizás mi acción no pasó tampoco inadvertida, ni para la Junta Electoral Central, ni para los apoderados de los partidos que vieron aquello. Y bueno, pues quizás dijeron, bueno, este es uno que no va a pasar por el aro. Y en nuestra sociedad, en la que muchas veces está influenciada por intereses económicos, quizás también por corrupciones y demás, pues en el encontrarse una persona que, como me dijeron en aquella comida, viene a jodernos las elecciones, pues encontrarse con alguien así, pues quizás sea algo que ellos se anoten, se apunten mi nombre, no lo sé, y eviten que pueda gestionar nada dentro de esa sociedad en la que se quiere fomentar un tipo de libertad concreta que no es la libertad, al menos que yo entiendo. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues quiero decir que yo soy muy escéptico con la forma del sistema democrático actual. No creo que sea un buen sistema. Es un sistema que no es representativo, que el voto realmente muchas veces no sirve para nada. Desgraciadamente es así. Pero aun siendo así, yo quise participar ahí de la forma más imparcial, porque hay veces que uno es bien pensante, bien intencionado y piensa que las cosas hasta ciertos límites van a ser respetadas.
y que no va a ir la gente más allá y va a transgredir ciertos principios como que se eliminen votos de personas que han ido a votar. Desgraciadamente, esta experiencia me abrió los ojos en buena medida en darme cuenta de que con gran probabilidad, como he dicho, como hipótesis, se hagan acciones, tanto de forma directa o indirecta, para manipular las elecciones, se intente meter miedo a la gente que quizás quiera cumplir realmente lo que dice esta democracia, aunque no se crea en ella. Y no solo eso, sino que si alguien no pasa por el aro de lo que el sistema de poder de una región, de una provincia, de un país, de un ámbito supranacional quiera hacerlo, pues quizás esa persona hay que cogerle la matrícula para evitar que nos joda el chiringuito que posiblemente tengan esas personas. Con todo esto no quiero criticar a todos los apoderados de estos partidos, porque seguramente habrá gente que lo haga bien atendiendo la justicia, respetando los votos que legítimamente otras personas han depositado. Y tampoco quiero que los partidos se hagan victimistas y enfrenten y inicien una lucha de unos contra otros. Pero si no se respeta ni la legalidad ni los principios éticos, el sistema es un sistema fallido. Es un sistema fallido a nivel local, provincial, a nivel regional y a nivel nacional, incluso supranacional. Y esto no es un enfrentamiento partidista entre partidos y los hooligans que puedan existir de cada partido, sino creo que es una forma en la que las personas de la sociedad debemos quitarnos esos mantras y esos dogmas, debemos quitar esos dogmas y darnos cuenta de si realmente lo que votamos nos ayuda a nuestro bienestar. Nos meten a todos en ese túnel y con eso tenemos que obviar lo que pasa realmente en nuestra sociedad, cómo están nuestras ciudades, cómo están nuestros servicios, cómo evoluciona la educación, si nuestros hijos tienen que emigrar, tienen futuro o no. En definitiva, que no entremos en luchas partidistas, sino que veamos que el sistema realmente no funciona, que hay muchos partidos que utilizan los mecanismos del poder únicamente para su propio interés, para sus propias financiaciones y no para el bienestar de los ciudadanos, y que con gran probabilidad no descartan ir en contra de la legalidad y de ningún principio ético para corromper la sociedad y llevarla por donde ellos dicen, porque es lo único que conciben y no llegan a concebir que existan otras personas que piensen de manera diferente. Así que nada, amigos, espero que esto sea de ayuda, os haga reflexionar de que realmente esta democracia no, no funciona y de que las hipótesis de que hay ciertos partidos que llevan manipulando a una sociedad durante mucho tiempo es algo que ocurre desde antes de la transición, durante la transición y sigue ocurriendo ahora. Y que todas estas hipótesis pues nos llevan al momento actual. Hay más polarización que nunca, más enfrentamiento que nunca y que a pesar de que los problemas a nivel de población son muy similares en muchos casos, se nos intenta hacer pensar que nuestros problemas son muy diferentes a los problemas de los hooligans de otro partido. ¿Por qué? Porque es lo que les interesa a los partidos políticos para enfrentar a la población y para tener a sus votantes psicológicamente cautivos con ellos. Así que os animo a salir de una cosmovisión particular y a darnos cuenta de cómo funciona el sistema. Yo aquí lo que os he contado es una experiencia y las consecuencias incluso que han podido tener para mi persona y, y me abrió los ojos y espero que vosotros cuando veáis algo así en vuestra vida, ya sea en vuestro trabajo, en la democracia, en cualquier ámbito de vuestra vida, cuando veáis algo así, no querráis cerrar los ojos o mirar por otro lado, sino que lo miréis,
aunque os haga daño a los ojos, para intentar acercarnos a la verdad de los hechos y no negar las evidencias que a veces se nos presentan delante pero no queremos ver. Ánimo con todo y siempre equipo.